After the general introduction last night, Después de la introducción general de anoche, in the first two lectures, en las primeras dos lecturas, secciones, my goal in this conference mi meta en esta conferencia is to cover three important structural considerations for determining what our eschatology should be. y es cubrir tres consideraciones estructurales muy importantes para saber qué es nuestra postura escatológica. The first of them we covered last night, La primera la cubrimos anoche, and that is the biblical doctrine of the two ages. y eso es la doctrina bíblica de los dos siglos. In this first lecture tonight, En la primera sección de hoy, we come to the second of these structural considerations, llegamos a la segunda de estas consideraciones estructurales, which help us choose which of the four major schemes of eschatology we should choose. que nos ayuda a escoger de los cuatro esquemas de escatología. And that second structural consideration is the general judgment. Y esa segunda consideración estructural es el juicio general. And my hope is to cover that in this first lecture. Y espero cubrir eso en esta primera parte. And then we'll begin the third major structural Y consideration luego iniciaremos el tercer consideración estructural. in the next two lectures this Y evening. esas son dos secciones en esta noche. So last night I told you that we would have a one long lecture and two shorter lectures. I said one long lecture, a short lecture, and a longer lecture. Bueno, anoche les dije que íbamos a tener una primera parte muy extensa, luego una más corta y luego otra extensa. But tonight we'll have one long lecture and then two shorter lectures and some Q&A at the end. Entonces hoy vamos a tener una primera parte muy extensa y luego dos partes más pequeñas y luego preguntas y respuestas después. So if you have questions, remember to remember them. Si tienes preguntas, por favor recuérdalas. I always tell my students that there are no such thing as dumb questions. Siempre le digo a mis estudiantes que no hay tal cosa como una pregunta tonta. So then we come in this lecture to the general judgment. Entonces venimos hoy a la primera sección que es el juicio general. Now, you know that the day of judgment is a vastly important and practical subject in the study of eschatology. Ahora usted sabe que el juicio es un tema muy importante y vasto en el tema de la escatología. And of course, it's the subject of extensive revelation in the Bible. Y es un tema que es objeto de una amplia revelación en la Biblia. The following treatment is, however, not intended as a comprehensive study of the day of judgment. Pero lo vamos a tratar no como un estudio comprensivo del día del juicio, But our interest is simply how the general judgment clarifies the system of eschatology taught in the Bible. pero es para clarificar cómo el día del juicio clarifica la escatología en la Biblia. But let me emphasize something here. Déjame enfatizar algo aquí. We are not going to the obscure details of the book of Daniel or Revelation No vamos a entrar a los detalles oscuros de Daniel o Apocalipsis to determine the proper kind of eschatology. para determinar el tiempo preciso de escatología In coming to the general judgment, y acercarnos al juicio general. we're coming to a fundamental principle of eschatology. Vamos a acercarnos a un principio fundamental de escatología. In Hebrews 6, verses 1 to 3 that we looked at last night, En Hebreos 6, versículos 1 al 3 que vimos anoche, the judgment is deemed one of the elementary principles of the Christian faith. el juicio es algo fundamental, un rudimento de la fe cristiana. But how does this subject help determine the proper eschatology? Pero cómo este tema nos ayuda a determinar la escatología propia. Well, the thesis of this lecture is this, La tesis de esta lectura es esta. is that there will be one judgment of all men living and dead, Es que habrá un solo juicio de todos los hombres, vivos o muertos, righteous or unrighteous, justos o injustos, occurring at the second coming of Christ que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, and issuing in either eternal life or eternal punishment. que ya sea en vida eterna o en castigo eterno.
So my thesis in this lecture has 3 points. Entonces mi tesis en esta lectura tiene 3 puntos. The scope of the judgment El alcance del juicio is all men, living and dead. es todos los hombres vivos y muertos. The timing of the judgment El momento del juicio is the second coming of Christ. es la segunda venida de Cristo. And the issues of this judgment Y los asuntos de este juicio are eternal punishment or eternal life. son la vida eterna o el castigo eterno. So now we are looking at the dividing line Y ahora estamos viendo la línea divisoria between the two ages. entre los dos siglos. Now there are many important passages in the New Testament about the day of judgment. Ahora hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento sobre el juicio, el día del juicio. In my book on the Confession of Faith, I look at 7 different passages. En mi libro sobre la confesión de fe hay 7 pasajes bíblicos, But the 3 most important passages on the day of judgment, I think, are very clear. pero los 3 pasajes más importantes creo yo que son muy claros. So let's look at those 3 passages. They are Matthew 25, Vamos a ver estos 3 pasajes, que es Mateo 25, verses 31 to 46. versículos 31 al 46. Then we'll look at Romans 2, 1 to 16. Luego veremos Romanos 2, 1 al 16. And then we'll look at 2 Peter 3, verses 1 to 18. Y luego veremos 2 de Pedro 3, versículos 1 al 18. So, first of all, let's turn to Matthew 25, 31 to 46 in our Bibles. En primer lugar, veamos a Mateo 25, versículo 31 al 46. And Marcelo is going to begin by reading that passage. Y yo Marcelo va a comenzar leyendo esos pasajes. Dice Mateo 25, 31 al 46. Así dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Now, if you look at this passage, you can see Ahora, si usted ve este pasaje, usted podrá ver that there's no doubt about the timing of this judgment. que no hay ninguna duda sobre el momento del juicio. Verse 31 begins with the words, El versículo 31 comienza con las palabras: when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him. cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. This is a clear reference to the second coming of Christ. Esta es una clara referencia a la segunda venida de Cristo. And the entire Olivet discourse in Matthew 24 and 25 focuses on this second coming of Christ. Y todo el contexto precedente del discurso del Monte de los Olivos confirma esta referencia a la segunda venida de Cristo como su tema constante. If you have any doubts about that, simply read the 2 chapters Si usted tiene duda de eso, simplemente lea ambos capítulos and you will see at least 10 or more references to the second coming of y Christ. usted verá en los capítulos 24 y 25 al menos 10 referencias a la segunda venida de Cristo. So the timing of this judgment is clear. It comes at the second coming of Christ. Entonces, el momento de este juicio es claro, viene cuando
Cristo venga de nuevo. And the issues of this judgment are equally clear. Los problemas están claramente establecidos también. When we look at verse 46, Cuando vemos el versículo 46, we see that every man who comes to this judgment vemos que todo hombre que viene a este juicio either goes away into eternal life irán o a la vida eterna or into the eternal punishment. o al castigo eterno. The result of this judgment is men entering the eternal state. Y el resultado de este juicio es que los hombres entran en el estado eterno. This is the permanent condition of these men after this judgment. Y este es el estado permanente de estos hombres después del juicio. And it also it would seem to be that the scope of this judgment is clear. Y también podemos ver que el alcance de este juicio es claro. Of course, Matthew 25:32 seems very clear, Claro, Mateo 25:32 está muy claro. where it says all the nations will be gathered before him. Y donde dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. So does that not say that this judgment is absolutely universal? Eso nos dice que es universal este juicio. But premillennialists have tried to avoid that conclusion. Pero los premilenialistas tratan de evitar esta conclusión. And they have interpreted the phrase all the nations Ellos han interpretado esta frase todas las naciones to refer exclusively to the Gentiles. que exclusivamente se refiere a los gentiles. Now, there's a lot of things wrong with that interpretation, Ahora hay muchas cosas equivocadas de esa interpretación. but one of the things we have to say about it is this. Pero una de las cosas que tenemos que decir es esto, The phrase all the nations must be understood que la frase todas las naciones debe entenderse by means of its context in Matthew. en su contexto de Mateo. I tell my people in Owensboro and my students again and again Le digo a mis estudiantes en Owensboro una y otra vez that context is king in the interpretation of the Bible. que el contexto es rey en la interpretación de la Biblia. And it is true then when you look at Matthew Entonces es verdad que cuando ves Mateo, that the word nations que la palabra naciones, used in the plural usado en lo plural, as it is here como lo es aquí, designates the Gentile nations in Matthew designa a las naciones gentiles and may even be translated Gentiles. y puede ser interpretado como gentiles. Let me show you one example of that. Déjame mostrarte un ejemplo de esto. In Matthew 6:32, En Mateo 6:32 we have an example of this use of the word. tenemos este ejemplo del uso de este término. Matthew 6:32 reads like this: Así lee Mateo 6:32. For the Gentiles eagerly seek all these things. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. It's the same word that's used in the phrase all the nations. Es la misma palabra que se usa en la frase todas las naciones. For the nations eagerly seek all these things. Entonces las naciones buscan todas estas cosas. And a number of other times in the book and the Gospel of Matthew, Y en otras ocasiones en el Evangelio de Mateo, the term nations means the Gentile nations. la palabra naciones significa las naciones gentiles. But though that's the case, Aunque ese es el caso, the fact is entirely different when you have the phrase all the nations. el hecho es diferente cuando tú tienes la frase todas las naciones. This phrase occurs in three other places. Esta frase ocurre en tres otros lugares. It occurs in Matthew 24:9, En Mateo 24:9, then they will deliver you into tribulation and will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. There you see the phrase all the nations. It's the same as the one in our text. Aquí usted ve la frase todas las gentes, que es lo mismo que en Mateo 25. But in this context of Matthew 24:9, Pero en este contexto de Mateo 24:9, it speaks of the Jews persecuting the Christians está hablando que los judíos perseguirán a los cristianos in the context. en el contexto.
And so it's clear that in that place, all the nations includes the Jewish nation as well as the Gentile nation. Entonces es claro que en este pasaje la palabra gente significa las gentes judías como los gentiles. But then in Matthew 24:14, we have the same phrase, all the nations. Y también en Mateo 24:14 tenemos esta frase, todas las naciones. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. And we know from the context that this means that the gospel is preached to the Jews as well as the Gentiles. Y vemos que en el contexto eso significa que el evangelio es predicado también a los judíos como a los gentiles. So that all the nations includes the Jews in this case as well. Entonces en este caso los judíos son incluidos con todas las naciones también. But most significantly, Pero this más phrase is used almost at the end of the Gospel of Matthew. Pero más significativamente esta frase también se usa al final del evangelio de Mateo, Where we read, "Go therefore and make disciples of all the nations." donde leemos, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. So that the phrase all the nations is used to refer to the scope of the gospel mission. Entonces, esta frase, todas las naciones, es a referir el alcance de la obra misionera. So when we see that, Entonces, cuando vemos esto, it becomes clear that it's not just the Gentiles, entonces es claro que no es solamente los gentiles, but the Jews pero también los judíos, that are the objects of the gospel mission, que es también objeto de la misión misionera and are included in the scope of all the nations. y es incluido en el alcance de todas las naciones. Acts 1:8, Hechos 1:8, preach the gospel, predica el evangelio, beginning from Jerusalem. iniciando en Jerusalén. Romans 1:16 and 17, Romanos 1:16 y 17, preach the gospel predica el evangelio to the Jew first, al judío primeramente and also to the y Gentiles. también al gentil. But what makes the scope of all the nations perfectly clear Y lo que hace que el alcance de todas las naciones sea más claro is the parallel passage in the Gospel of Luke, y es el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, which speaks of the scope of the gospel mission. que habla del alcance de la obra misionera. Look at Luke 24, verses 46 and 47. Miremos Lucas 24, 46 y 47, Where we read this. donde leemos esto. And he said to them, Y les dijo, "Thus it is written, así está escrito, that the Christ should suffer and rise again y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase from the dead the third de day, los muertos al tercer día, and that repentance for forgiveness of sins should be proclaimed in his name y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados to all the nations, en todas las naciones, beginning from Jerusalem." comenzando desde Jerusalén. In such passages as these, En pasajes como estos, which are the true parallel passages to Matthew 25:32, que son los verdaderos paralelos de Mateo 25:32, the distinction between Jews and 10 Gentiles la distinción entre judíos y gentiles disappears. desaparece. The phrase all the nations La frase todas las naciones is different from the phrase nations es diferente de la frase las naciones and designates both Jews and Gentiles. y se refiere a ambos, de judíos y gentiles. And so in this passage, Matthew 25:31 to 46, Y entonces en este pasaje de Mateo 25, 31 al 46, we see that the time of the general judgment is Christ's second coming. vemos que el momento del juicio es cuando Cristo regrese. The issues of the general judgment are eternal life or eternal punishment, Los asuntos del juicio general es vida eterna o castigo eterno. and the scope of the general judgment is all the nations, including both Jews and Y el Gentiles. alcance de este juicio incluye tanto a judíos como a gentiles. But Matthew 25 doesn't stand alone in the Gospel of Matthew. Pero Mateo 25 no es solitario en el Evangelio de Mateo. It's the final stanza in a
chorus that runs throughout the Gospel of Es, Matthew. lo final de todo lo que habla Mateo sobre este asunto. Look at some other passages in Matthew with me to see this. Veamos otros pasajes en Mateo para ver esto. Matthew 7:22. Mateo 7, versículo 22. And there we read, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? And in your name cast out demons. Y en tu nombre echamos fuera demonios. And in your name perform many miracles. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. And then I will declare to them, Jesus says, Y entonces les declararé, dice Jesús, I never knew you. nunca os conocí. Depart from me, you who practice lawlessness. Apartaos de mí, hacedores de maldad. But now look at Matthew 11:20 to 24. Mateo 11, 20 al 24. Go ahead and read that, please. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. So you see here that both Jewish cities and Gentile cities come to the day of judgment. Entonces ves aquí que ciudades gentiles y ciudades judías, ambos vienen al día del juicio. Look at Matthew 16, verses 26 and 27. Mateo 16, versículos 26 y 27. Go ahead and read that. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. And so the Son of Man comes and he judges every man Entonces el Hijo del Hombre viene y juzga a todos los hombres, according to his deeds. pagará a cada uno conforme a sus obras. And so Matthew 25 Entonces Mateo 25 does not stand alone in the Gospel of Matthew, no es solitario en el Evangelio de Mateo, but is the conclusion of this judgment theme that runs throughout Matthew, pero es la conclusión de este tema de juicio que viene a través de todo Mateo, and which teaches that all men, living and dead, righteous and unrighteous, Jew and Gentile, come to the day of que judgment. enseña que todos los hombres, sean justos o injustos, gentiles o judíos, todos vendrán al juicio. The scope of the day of judgment is absolutely universal. El alcance del día del juicio es absolutamente universal. But let's come to our second passage, Entonces llegamos al segundo pasaje, Romans 2, 1 to 16. Romanos 2, 1 al 16. And again, Marcelo's going to read that passage for us. Y una vez más, Marcelo va a leer este pasaje. Romanos 2, 1 al 16, dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Now, this key passage on the day of judgment Ahora, este pasaje clave sobre el juicio occurs in the section of Romans ocurre en la sección de Romanos which deals with the revelation of the wrath of God against all men in general. que tiene como tema la revelación de la ira de Dios contra todos los hombres en general. The book of Romans chapter 1 through 8 Romanos 1, del 1 al 8, is a beautiful presentation of the gospel message. es una presentación hermosa del mensaje del Evangelio. And Paul makes 3 points. Y Pablo hace 3 puntos. He says the problem is the wrath of God. Dice que el problema es la ira de Dios, The solution is the righteousness of God. la solución es la justicia de Dios, And the result is the Spirit of God or the life of God. y el resultado es el Espíritu de Dios o la vida de Dios. But in Romans 1:18 to 3:20, his point is this. Pero en Romanos 1, 18 hasta el capítulo 3, 20, The problem is the wrath of God. el problema es la ira de Dios And the fact that the wrath of God rests on all men in general. y el hecho que la ira de Dios descansa sobre todos los hombres en general. In fact, in 1:18, he says that God's wrath has been revealed against the unrighteousness of men. De hecho, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, Not just Jews, no solamente judíos, but men. pero todos los hombres. Now, again, we have to ask the 3 simple questions about this passage that I asked about Matthew 25. Ahora tenemos que hacer las mismas preguntas en este pasaje que hice de Mateo 25. What is the timing of this judgment? ¿Cuál es el momento del juicio? The issues of this judgment? Los asuntos de este juicio And the scope of this y el judgment? alcance de este juicio. The issues of this judgment or its results are very clear. Los asuntos de este juicio o los resultados son muy claros. Positively, for the righteous, the result is, Paul says, eternal life. Positivamente para los justos, Pablo dice que es la vida eterna. Look at verse 7. Mira el versículo 7. Glory, honor, immortality, eternal life. Gloria y honra y inmortalidad, vida eterna. But negatively, the issue of this judgment is also clear. Pero negativamente también el asunto negativo es muy claro. It is eternal death or eternal punishment. Y es muerte eterna o castigo eterno. This is required by the contrast with eternal life. Y eso es en contraste a la vida eterna. And so Paul speaks in verse 5 of wrath Entonces Pablo dice en el versículo 5 de la ira and the righteous judgment of God. y el justo juicio de Dios. In verse 8, he speaks of wrath and indignation. En el versículo 8 habla de enojo e ira. In verse 9, he speaks of tribulation and distress. En el versículo 9 habla de tribulación y angustia. And in verse 12, he says that all these men will also perish. Y en el versículo 12 dice que todos estos también perecerán. So the issues or results of this judgment are perfectly clear. Entonces los asuntos o resultados de este juicio son muy claros. But the scope of this judgment is also clear and emphatic. Entonces el alcance también es claro y enfático. Paul is at pains to say that it includes every man. A Pablo le duele decir que incluye a todos los hombres. Verse 6 uses that phrase. Verso 6 usa esto. Verse 9 speaks of every soul of man who does evil. El versículo 9 habla de todo el alma de los hombres que hacen maldad. Verse 10 speaks of every man who does good. El verso 10 habla de todo aquel que hace el bien. Verse 12 speaks of
all who have sinned without the law, El 12 habla a todos que han pecado sin la ley and all who have sinned under the law. y todos los que han pecado bajo la ley. And so the scope is both the righteous and the unrighteous. Entonces el alcance es tanto el justo como el injusto. Verses 7 to 10. Versículos 7 al 10. The scope is both Jew and Gentile, El alcance es tanto judío como gentil. where verses 9 to 12 speak of those without the law and those under the law. Como los versículos 9 al 12 hablan de los que están bajo la ley y los que están sin ley. And Paul expects men from his age and day to come to this judgment. He uses the present tense. Y Pablo espera que los hombres en su tiempo vengan a este juicio porque él usa el tiempo presente. No, there is no escaping the conclusion No hay escapar la conclusión that the scope of this judgment Que el is alcance- absolutely universal. que el alcance de este juicio es absolutamente universal. But the timing of this judgment is also clear. Pero el momento de este juicio también es muy claro. There are a number of things that tell us that this judgment occurs at Christ's second coming. Hay muchas cosas, muchos textos que nos dicen que ocurre en la segunda venida de Cristo. Both verse 6 and verse 16 Versos 6 y 16 quote the same Old Testament passage that we looked at in Matthew 16:27. citan los mismos pasajes del Antiguo Testamento que vimos en Mateo. But Matthew 16:27 tells us, Pero Mateo 16, 27 dice, "For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels, pero que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, and will then recompense every man according to his deeds." y así pagará a cada hombre conforme a sus obras. But second, Y segundo, the parallel between the rewards mentioned here el paralelo del momento aquí and the rewards given Christians at the second advent y los galardones en la segunda venida forces us to this conclusion. nos lleva a esta conclusión. The result of this judgment is eternal life. El resultado de este juicio es vida eterna, But that's the result of the judgment of Matthew 25:31 to 46. pero también es el resultado de Mateo 25, 31 al 46. And that eternal life there comes at Christ's second Y coming. que esa vida eterna llega cuando Cristo regrese. And throughout the New Testament, Y a través de todo el Nuevo Testamento, both glory and immortality tanto gloria como inmortalidad come to the believer at Christ's second coming. llegan al creyente en la segunda venida de Cristo. Read 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15 read Romans chapter 8. y Romanos capítulo 8, lea esos pasajes. But then there is the explicit mention Pero luego está la mención explícita of the day when God will judge the secrets of men through Jesus Christ. Está la mención explícita del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres a través de Jesucristo. This is mentioned in verse 5 and again in verse 16. En los versos 5 y también es mencionado en el 16. And this makes the timing of the judgment clear as well. Y eso también aclara el momento de este juicio. The eschatological day is the time of Christ's second coming. El día escatológico es el momento de la segunda venida de Cristo. And so when we read in Romans 2:16 Entonces cuando leemos en Romanos 2:16 that Christ is going to come que Cristo vendrá on the day when according to my gospel en el día en que conforme a mi evangelio that God will judge the secrets of men through Christ Jesus. que Dios juzgará los secretos de los hombres por Cristo Jesús. And this day is the day of his second coming. Y ese día es el día de su segunda venida. So again, our thesis has been clearly established. Y una vez más, nuestra tesis ha sido claramente establecida. Romans 2:1-16 Romanos 2, 1 al 16, speaks of a general judgment está hablando claramente de un juicio general that is absolutely universal in scope, que es absolutamente universal en alcance, that has for its issues eternal life or eternal que punishment, tiene por asuntos la vida eterna o el castigo eterno, and it is a judgment that takes place at Christ's second que coming. tiene lugar este juicio en la segunda venida de Cristo. But now let's turn to 2 Peter chapter 3, Ahora vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, verses 3 to 13. versos 3 al 13. Please follow as Marcelo reads that passage. Sígame siga Marcelo mientras lee este pasaje. 2 de Pedro 3, 3 al 13, dice así.
la palabra del Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Now, 2 Peter 3 Ahora, segunda de Pedro 3 is one of the richest and most interesting passages in the Bible es uno de los pasajes más ricos e interesantes de la Biblia with regard to the structure of eschatology. con respecto a la estructura de la And escatología. it presents its own unique perspective Presenta una perspectiva propia y única on the structure of redemptive history, sobre la estructura de la historia redentora, while at the same time confirming the general thesis we are establishing y al mismo tiempo confirma la tesis general que estamos estableciendo with regard to the general con judgment. respecto al juicio general. I hope I can explain to you how Peter has his own way of looking at things, Espero que pueda explicarte cómo Pedro tiene su propio punto de vista sobre esto, but it's consistent with what the rest of the Bible teaches. pero es consistente con lo que la Biblia enseña en otros pasajes. So verse 4 clearly shows Entonces el versículo 4 claramente enseña that the theme of this passage que el tema de este pasaje is the certainty of the promise of Christ to come again. es la certeza de la promesa de Cristo de regresar de nuevo. The verse 4 asks the question, El versículo 4 hace la pregunta, or the mockers ask the o los question, burladores hacen la pregunta, where is the promise of his coming? ¿dónde está la promesa de su advenimiento? In this passage, the promise Y en este pasaje, la promesa refers to the promise of Christ's coming. se refiere a la promesa de la venida de Cristo. I say that because the word promise is used again in verses 9 and 13. Y lo digo porque esta palabra promesa se usa otra vez en los versículos 9 y 13. Look at verse 9. Mira el versículo 9. The Lord is not slow about his promise, El Señor no retarda su promesa, as some count slowness, según algunos la tiene por tardanza, but is patient toward you, sino que es paciente para con nosotros, not wishing for any to perish, but No. for all to come to repentance. no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Remember, context is king. Recuerde que contexto es rey. The promise here is not the promise of the Holy Spirit. La promesa aquí no es la promesa del Espíritu Santo, It's not one of the other promises of the Bible. ni tampoco es ninguna de las otras promesas de la The Biblia. promise is the promise that is the theme of this passage. La promesa es la promesa de que lo que es el tema de este pasaje. And it is the promise of his coming. Y es la promesa de su venida. The Lord is not slow about the promise of his coming. El Señor
no retarda su promesa, as some count slowness, según algunos la tiene por but is tardanza, patient toward you, sino que es paciente para contigo, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al And arrepentimiento. so he, in a sense, delays his coming Y en un sentido, entonces, él retrasa su so that venida men might repent. para que hombres puedan arrepentirse. The implication is La implicación es that there is no repentance after his coming. que no hay arrepentimiento después de su venida. But look at verse 13 as well. Mire el verso 13 también. But according to his promise, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, we are looking for new heavens and a new earth cielos nuevos y tierra nueva, in which righteousness dwells. en los cuales mora la justicia. And again, what promise is this? Y otra vez, ¿qué promesa es esta? It's the promise of his coming. Es la promesa de su venida. And on the basis of that promise, Y en la base de esta promesa, according to the terms of that promise, de acuerdo con términos de esa promesa, we're looking for a new heavens and new earth. esperamos un cielo nuevo y tierra nueva. So all of this makes perfectly clear Entonces todo esto demuestra que es claramente, that claro. the theme of this passage que el tema de este pasaje, is the parousia, or the coming of the Lord. que es la parucía o la venida de Cristo. And that makes, of course, clear the timing of the judgment that it's talking about. Entonces eso hace claro también el momento del juicio del cual está hablando. Now, Ahora, I want to explain to you the beautiful structure of this passage. quiero una vez más explicarte la estructura hermosa de este pasaje. I wish you could see the diagrams I have of Me hubiera this. gustado que tuvieras los visuales que yo tengo sobre esto. Oh, good. Oh, bien. Peter thinks of three worlds Pedro habla de tres mundos divided by two destructions. Divididos por dos destrucciones. There was the then world Estaba el mundo de antes, that was destroyed by water. que era anegado por el agua. There is the now world Es el mundo de hoy, that will be destroyed by fire. que será destruido por fuego. And then there is the new world, Y luego está el nuevo mundo, the new heavens and new earth, los cielos nuevos y la tierra nueva, that will endure forever. que permanecerán para siempre. Now, once you understand this simple scheme, Ahora, cuando tú entiendes este esquema simple, you can see we can fill it in with a lot more detail. podemos rellenarlo con mucho más detalle. So, and we can see some very interesting aspects of this passage. Y podemos ver aspectos interesantes de este pasaje. And some parallels between the then world and the new world and the now world. Algunos paralelos entre el mundo de antes y el mundo de hoy. Verse 6 refers to the world that then was. El verso 6 se refiere al mundo que era antes. Verse 7 refers to the world that now is. El verso 7 se refiere al mundo que es hoy. What is the character of the then world or the old world? ¿Qué es las características del mundo de antes o de aquellos entonces? It was created by the Word of God. Que fueron creados por la palabra de Dios. And before the flood which destroyed it, Y antes del diluvio que lo destruyó, it was in a period of divine patience. y estaba en un periodo de paciencia divina. But then its consummation came Pero luego su consumación llegó when it was destroyed, being flooded with water. cuando fue destruida siendo inundada por el agua. The now world is similar in some respects. Y el mundo hoy es similar en algunos aspectos. It is reserved for fire, Está reservado para el fuego, as the old world was reserved for destruction by water. así como el mundo antiguo fue reservado para la destrucción por el agua. In this now world, mockers come, Y en este mundo vienen burladores, and this world is in its last days, verse 4. y en este mundo está en sus últimos días, de acuerdo al versículo 4, As in the period before the flood, y como en el tiempo antes del diluvio, that we are in a period marked by the divine patience. y estamos en un tiempo marcado por la paciencia divina. And its consummation is made clear in the passage. Y su final es claro en el pasaje, It comes to an end at the parousia, y viene a un final o consumación en la parucía, which is called in this passage the day of the Lord,
que es descrito en este pasaje como el día del Señor, the day of God, el día de Dios and the day of judgment, y el día de juicio, verses 10 to 12. versos 10 al 12. But there is a new world that is coming. Pero vendrá un nuevo mundo, tierra que vendrá. You see it in verse 13. Lo ves en el versículo 13. It is a new heavens and new earth Son cielos nuevos y tierra nueva, in which righteousness dwells. en los cuales mora la justicia. And this new world has no end. Y este nuevo mundo no tiene fin. In fact, in verse 18, De hecho, en el versículo 13, Peter refers to the day of eternity. Pedro se refiere como el día de la eternidad. Now, the Ahora. basic problem with false interpretation of this passage Ahora, el problema básico de la interpretación de este pasaje is that they disrupt the wonderful and eloquent balance and picture of this passage. es que destruyen el balance perfecto y elocuente de este pasaje. You'll be surprised at what some people say about this passage. Estaría sorprendido que lo que algunos dicen de este pasaje. The preterist interpretation adopted by postmillennialists La interpretación preterista adoptado por los postmilenios says that the new heavens and new earth is the gospel age in which we're now living. dicen que los nuevos cielos y tierra es el tiempo presente del evangelio que estamos viviendo. But this ignores the entire emphasis of the passage Pero eso ignora el énfasis del texto, on the ushering in of the new heavens and new earth by Christ's second coming. donde llega este tiempo cuando Cristo regrese. But dispensationalism also ruins the scheme of this passage, Pero también los dispensacionalistas arruinan el esquema de este pasaje. because classic dispensationalism says that between the then world and the now world there is no great period of time. Porque los dispensacionalistas dicen que entre el mundo de antes y el mundo de hoy no hay tiempo. But between the now world and the new world, Pero en el tiempo de hoy, en el nuevo mundo, they insert the 7 years of tribulation and the millennium. encajan los 7 años de tribulación y el milenio. And this destroys the beautiful balance and structure of this passage. Destruye por completo el balance y estructura de este pasaje. And you say, where did they get that from? Tú dices, ¿dónde ellos agarran eso? Nothing in this passage. Nada en este pasaje. They have to import all of that from their interpretation of other passages. Tienen que importar esto, meter esto de otras interpretaciones de otros pasajes que ellos tienen. This passage does not teach that 1,007 years pass Este between the pasaje- now world and the new world. Este pasaje no enseña que pasan 1007 años entre este mundo y el mundo venidero. This passage teaches that the promise of his coming immediately brings the new heavens and new earth. Este pasaje enseña que inmediatamente en su venida inicia los nuevos cielos y la tierra nueva. But having dismissed these two really bad interpretations of the passage, Pero haciendo un lado estas muy malas interpretaciones del pasaje, our thesis is again clearly before us. la tesis una vez más es claramente está delante de nosotros. The timing of this judgment is the second coming of Christ. El momento de este juicio es en la segunda venida de Cristo. And the scope of this judgment is plainly universal. El alcance de este juicio es sencillamente universal. The world as a whole is destroyed. El mundo entero es destruido. The heavens and earth are ruined. Los cielos y la tierra serán destruidos. The heavens and the elements burn up with fire. Los cielos y los elementos serán quemados. And the parallel with the flood in verse 6, Y el paralelo con el diluvio en el versículo 6, which was universal and global, que era universal y global, shows that the coming judgment is universal and global. enseña que el juicio venidero también es universal y global. So the scope of this judgment is plainly universal. Entonces el alcance es claramente universal. And the issues of this judgment are also clear. Las cuestiones de este juicio tampoco están en duda. On the one hand, the judgment brings the eternal destruction of the wicked, En un lado, el juicio trae la destrucción de los malvados, and on the other hand, y por otra mano, the judgment brings the new heavens and new earth in which righteousness dwells, el juicio
trae los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. and where Christ's people live with him forever Y donde in donde holiness and donde righteousness. el pueblo de Dios vive con él eternamente en justicia y santidad. So let me draw all of this to a conclusion. Entonces déjeme traer todo esto a una conclusión. The three major New Testament passages Los tres pasajes principales del Nuevo Testamento affirm clearly afirman claramente that the timing of the coming judgment is the second coming of Christ. que el momento del juicio venidero es la segunda venida de Cristo, The issues of the coming judgment are eternal life and eternal que punishment. los asuntos del juicio venidero son la vida eterna y el castigo eterno, And the scope of the coming judgment is general, or in other words, absolutely universal. y que el alcance del juicio venidero es general o en otras palabras absolutamente universal. Now, this is clear in each one of the passages, Ahora es claramente en cada uno de estos pasajes, but when they're put together cuando los juntas todos and you overlap their y teaching, los sobrepones las enseñanzas uno del otro, it's absolutely unavoidable. es inevitable, absolutamente. But you're sitting there asking me, so what? Y tú estás ahí preguntándome, ¿y qué? Well, here's the so what. Y aquí está, ¿y qué? The unavoidable implication of this is that premillennialism is excluded. La implicación inevitable de esto es que el premilenialismo está excluido. Premillennialism is excluded from the biblical scheme of last things. Está excluido el premilenialismo del esquema bíblico de las últimas cosas. Two of the four schemes we looked at last night Dos de los cuatro esquemas que vimos anoche were premillennial schemes. eran esquemas premileniales. But according to the teaching of the general judgment in the New Testament, Pero de acuerdo a la enseñanza del juicio general en el Nuevo Testamento, there's no room for a millennial kingdom no hay lugar para un reino milenial inhabited by natural men donde viven hombres naturales subsequent to Christ's second coming. subsecuente a la segunda venida de Cristo. If the doctrine here established is true, Entonces, si la doctrina que se establece aquí es verdad, then no natural men survived the general judgment at Christ's second coming. entonces ningún hombre natural sobrevivirá el juicio de Dios y en su venida. They enter the eternal state, Entran en el estado eterno, either in eternal life o sea, en vida eterna or in eternal punishment. o en castigo eterno. No, it is not a millennium, No, no es un milenio a promised golden age where there is still death and all things like that, donde se promete una época dorada donde hay todavía muerte y cosas semejantes that follows Christ's second coming. que siguen a la segunda venida de Cristo. What clearly follows Christ's second coming is the eternal state. Lo que claramente sigue a la segunda venida de Cristo es el estado eterno. And so the doctrine of the general judgment at Christ's second coming Entonces la doctrina del juicio general en la segunda venida de Cristo leaves no room for any form of premillennialism. no deja lugar para ninguna forma del premilenialismo. Every form of premillennialism Toda forma de premilenialismo says that natural men dice que hombres naturales who die que mueran and who sin y que pecan, but are not yet judged pero aún no han sido juzgados, inhabit the millennium after Christ's second coming. habitarán en el milenio después de la segunda venida de Cristo. Premillennialism Premilenialismo cannot be reconciled no se puede reconciliar with this most foundational structure of biblical teaching con esta estructura fundamental de enseñanza bíblica about last things. sobre las últimas It cosas. cannot be reconciled No se puede reconciliar with the very doctrine of the final judgment. con la doctrina misma del juicio final. Okay, well, that's what I wanted to say Ahora- by way of the second structural consideration. Y es lo que yo quería decir sobre la segunda consideración estructural. We'll take a break now, Tenemos and we'll come back in a few minutes and talk about the third major structure, Vamos a tomar un break y regresaremos para hablar de la tercera estructura, and that is the coming of the kingdom. y eso es la llegada o la venida del reino.